Están presentes en la sesión el director general de Asuntos Económicos Bilaterales, Felipe Lopendía, y el jefe de la División Regulatoria de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Gastón Fernández. La letra, voy a tener que hacer un curso para entender su letra. Bueno, le damos la bienvenida. Le damos la palabra entonces a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días por su intermedio. Efectivamente, hemos acudido a esta comisión mixta para hacer algunos señalamientos con respecto a la tramitación en relación con este proyecto de ley que modifica temas en materia de etiquetado de productos lácteos. Fundamentalmente nuestro rol, el rol de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales apunta, ¿no es cierto?, a poder monitorear e implementar los posibles impactos desde el punto de vista de los compromisos internacionales asumidos por Chile en relación con las distintas normativas que puedan referirse a ese tipo de compromisos internacionales. En lo particular tiene que ver con fundamentalmente el cumplimiento de normas que se encuentran alojadas específicamente en este caso en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, que es uno de los instrumentos que surge, como sabemos, luego de la finalización de la Ronda Uruguay durante la primera mitad de la década del 90. Fundamentalmente en el marco del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, seguramente la obligación o la norma que entra más en referencia con respecto a una normativa como la que está siendo considerada por esta comisión mixta, tiene que ver con, en primer lugar, las obligaciones de notificación a la OMC respecto de cualquier normativa que se encuentre en proceso de ser puesta en vigor y que pueda establecer normas de carácter técnico o respecto a las características de un determinado producto, como es el caso en particular con respecto a la normativa que esta comisión está considerando. Y en ese sentido, vale la pena señalar, presidente, que esta obligación de notificación es una obligación que se cumple de manera bastante intensa por parte de los miembros de la OMC respecto a todas las normativas que se encuadren en lo que yo acabo de señalar. Hay un número importante de notificaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, como muestra este gráfico, y que da cuenta, ¿no es cierto?, de un activismo bastante alto de parte de los miembros de la OMC en esta materia. En el caso de Chile, en particular, también esto es así. Nosotros, y en el particular, a través de la división regulatoria de la subsecretaría, aquí me acompaña Gastón Fernández, su jefe, que es el punto de contacto frente a la OMC para efectos de dar cumplimiento a esta obligación, es decir, la notificación de esta normativa y la recepción posteriormente de todos los comentarios que los miembros de la OMC formulen con respecto a la normativa notificada, se hace, como digo, a través de esta división al interior de la subsecretaría. Y ahí también en este gráfico podemos ver cómo Chile ha dado de manera bastante sistemática cumplimiento a los compromisos de notificación respecto a un conjunto amplio de normativas que establezcan determinados estándares técnicos o se refieran a las características de los productos de manera bastante transversal en todos los sectores de la economía, respecto a todos los sectores, fundamentalmente. En el tema de la notificación de los compromisos, fundamentalmente aquí estamos hablando de las disposiciones contenidas en el artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que prevé un plazo, una vez hechas, ¿no es cierto?, las notificaciones, se denomina un plazo prudencial para que los miembros de la OMC formulen observaciones o comentarios por escrito a la normativa notificada. El plazo es de 60 días para una vez verificada la notificación y
Y luego, en el párrafo 12 del artículo segundo, también se prevé un plazo prudencial también se prevé entre la publicación ya de la norma, de los reglamentos técnicos y de las normas notificadas y su entrada en vigor. Ahora bien, presidente, respecto a este proyecto en particular, la Direcon, previamente, ahora Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ha venido trabajando intensamente en conjunto con el Ministerio de Agricultura para ir dando cumplimiento a esta normativa internacional. Es así como tanto respecto de los dos proyectos que se trabajaron en esta materia, tanto en el ámbito del Senado como en el ámbito de la Cámara de Diputados, ambos proyectos fueron notificados a la OMC debidamente y varios miembros de la OMC formularon comentarios a esas normativas, los cuales fueron también debidamente transmitidos al Ministerio de Agricultura para su consideración. Diríamos que en general, presidente, respecto a los comentarios notificados respecto a esos proyectos anteriores, fundamentalmente estaban orientados hacia la necesidad de que la normativa que Chile adoptara en esta materia contuviera definiciones que estuvieran alineadas con los estándares internacionales en esta materia. Dígase el Códex Alimentario, que es el órgano o la normativa de referencia que se utiliza en el ámbito de la OMC para alinear la utilización de distintas definiciones que se utilicen y que dan cuenta, como bien dice su término, como definiciones de referencia o normas de referencia respecto de las cuales los países debieran alinear su normativa. Hubo definiciones, por ejemplo, en el ámbito de lo que se entiende por producto lácteo o como, por ejemplo, respecto a leche reconstituida, en donde varios miembros de la OMC plantearon ciertas observaciones respecto a las definiciones que esos proyectos estaban utilizando. Ahora, en la etapa actual, en la etapa actual que se encuentra la tramitación de este proyecto, es claro de que en algún momento habrá nuevamente que notificar a la OMC el nuevo texto que se ha fundido respecto a los dos proyectos que se venían considerando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En ese sentido, nosotros continuaremos velando y realizando estas labores de notificación, en conjunto, por supuesto, en este caso con el Ministerio de Agricultura. Por último, presidente, señalar que hemos tomado conocimiento de las indicaciones que se han trabajado respecto al proyecto de ley. Esta subsecretaría tiene un conjunto de observaciones respecto a algunas de estas indicaciones, respecto de las cuales ya hemos conversado, hemos dialogado con el Ministerio de Agricultura para poder trabajar en los próximos días con respecto a esos comentarios y poder, ¿no es cierto?, transmitirlos a esta comisión. Comentarios que tienen que ver fundamentalmente con anticipar probablemente ciertas observaciones o comentarios que distintos miembros de la OMC puedan formular respecto a algunos de los contenidos de esas indicaciones. Pero, como digo, vamos a trabajar en los días siguientes respecto a esas observaciones junto al Ministerio de Agricultura para que puedan ser transmitidas y eventualmente también incorporadas en estas indicaciones. Eso, presidente, por ahora, respecto al marco general de nuestra presencia aquí hoy día en esta comisión. Muchísimas gracias por la oportunidad. Lo que pasa es lo siguiente, que tenemos un proyecto de acuerdo, un proyecto acordado en una comisión especial que lideró la senadora Aravena, donde tenemos algunas diferencias que habría que resolver. Que son poquitas, pero estamos a la espera de que el gobierno nos dé su opinión. Y de hecho, la idea era empezar a votar hoy y poder despachar en 2 sesiones este proyecto, o sea, la sesión de hoy y la sesión del próximo lunes. Pero hasta el momento el gobierno no ha hecho llegar su propuesta concreta, el Ejecutivo, en donde, claro, por una parte tenemos que escuchar la voz del Ejecutivo, que podrá ser o no considerada por parte de los parlamentarios, pero lo que sí tenemos que escuchar sí o sí es las observaciones que se hicieron en el marco de la consulta a otros países, para efectos de tenerla en consideración al momento de aprobar el proyecto. Entonces, la pregunta es cuándo el gobierno nos va a hacer llegar en concreto formalmente su punto de vista, salvo que metodológicamente podamos partir aprobando, viendo el texto aprobado entre diputados y senadores. Si el gobierno tiene alguna observación, la realiza en forma inmediata y podríamos dejar pendiente aquello que no haya acuerdo para la próxima sesión. Esa puede ser una metodología para ir avanzando. No sé si habría acuerdo en eso. Andrés.
Perdón, otra cosa. En esta etapa, en rigor, no proceden las indicaciones, porque es comisión mixta. Por tanto, lo que hay es propuesta, ¿cómo se dice? Sugerencia, pero la palabra indicación, para todos los efectos, no se utiliza en esta etapa porque en la comisión mixta, la verdad es que tiene que haber sugerencias para resolver las diferencias y no es propiamente una indicación. Andrés. Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros hemos recibido el día de ayer una última versión consolidada de los proyectos que tanto el Senado como la Cámara de Diputados trabajaron para tratar de aunar algunas posturas. Entonces, lo que conversábamos recién con mis colegas de la Direcon en cuanto a una modalidad de trabajo que nos permita avanzar de manera consistente y rápida también como Ejecutivo, es que hoy día veamos, por una parte, cuáles son las principales observaciones que se hicieron a estos proyectos durante el marco de la consulta a la OMC, para que también sean públicamente conocidas en el marco de esta sesión, de esta comisión mixta, de manera que a partir de ello podamos conocer cuáles son los puntos de acuerdo o de disenso que existen tanto entre la Cámara y el Senado para definir una postura común. Nosotros recogeríamos esos puntos, los conversaríamos internamente como Ejecutivo, y cuando me refiero internamente como Ejecutivo estoy pensando en los Ministerios de Economía, Salud y la Cancillería, cuyos representantes ya tenemos con nosotros hoy día, a fin de hacer una propuesta de carácter más formal, sin hablar todavía de indicaciones, pero sí, por ejemplo, hablar de algunos aspectos que, de ser acogidos por parte del Ejecutivo, eventualmente puedan ser de iniciativa exclusiva del presidente. Presidente, si le parece, procedamos de esa manera. Presidente, a su consulta, yo tengo la sensación de que el Gobierno va a tratar de demorarse lo más posible, porque la verdad es que las diferencias que usted ha señalado, si bien es cierto, coincido que son pocas, son exactamente el corazón del proyecto. Y no encontrar un acuerdo o cambiar lo que originalmente se sostuvo en este proyecto es sencillamente cambiar el proyecto completo. Es el corazón del proyecto, las 4 o 5 discrepancias. Es efectivamente así. Ahora, los motivos que pueda tener el Gobierno para seguir dilatando este asunto, yo la verdad es que no lo entiendo ni desde la óptica de la producción ni tampoco del consumidor. Lo puedo entender desde la industria. Y en este escenario, presidente, yo creo que esta es una vuelta exageradamente larga. Y aprovecho a preguntar, por su intermedio, presidente, ¿estamos discutiendo bebidas alcohólicas o es leche? ¿Y ese es el título que corresponde a este documento que nos acaba de entregar Direcon? Porque si es así, entonces estamos ante una exposición distinta. Yo, me imagino. Entonces, bueno, más acuciosidad para quienes han hecho una exposición en un tema tan extremadamente delicado y en el último trámite en el que estamos. Yo espero que esa misma acuciosidad que reclamo sea la que nos lleve efectivamente a tener mejor proyecto para Chile. La verdad es que en el orden de las prioridades nuestras, primero está nuestro país y una producción que se nos está cayendo a pedazos, justamente por los problemas que tenemos en discrepancia, o vamos efectivamente a mantener el eslogan de que Chile es un país que tiene naturaleza silo-agropecuaria. Presidente, podemos avanzar en lo que usted plantea, pero claramente no vamos a resolver hoy día porque estamos justamente entrampados en el corazón. Gracias, presidente. Senadora Aravena y después el diputado Hernández. Bueno, yo quiero plantear que efectivamente yo creo que todos los que estamos acá sentados, tanto la comisión, digamos, de la Cámara de Diputados como los senadores, dispuestos a apoyar efectivamente este proyecto y agilizarlo, porque también coincidimos en que quizás es tarde, porque ya hemos perdido mucho tiempo y nos hubiera gustado haber tenido antes las respuestas de lo que ustedes están planteando y que entiendo vas a presentar tú, porque podríamos haberla considerado justamente en el trabajo que ya hemos estado desarrollando esta última semana con los asesores, porque ahora efectivamente nos atrasamos un poquito porque hay que esperar el aporte que tendría que hacer el Ejecutivo. Y coincidiendo con lo que nos ha dicho el diputado, yo creo que debiéramos darnos un plazo para recibir los aportes de ustedes, porque seguimos avanzando en el tiempo y seguimos a la espera de una legislación que permita
dar a conocer al consumidor qué están tomando todos los chilenos. Y ese es el tema de fondo. Y frente a eso, sin duda, y no es una medida proteccionista, es una medida de transparencia al consumidor, que efectivamente necesitamos todos los chilenos saber qué consumimos. Y en ese contexto yo le pediría al presidente pueda ajustar un tiempo específico para el Ejecutivo para nosotros tener en consideración los aportes que ellos van a hacer para poder sacar definitivamente este proyecto lo antes posible y no siendo irresponsables en que en el hecho que nosotros tenemos convenios internacionales tenemos que saber qué opinan estos socios, pero hubiéramos querido saberlo antes porque efectivamente recién estamos partiendo con un tema que pudimos haber incorporado justamente en el trabajo que hicieron las comisiones. Entonces, pedirle al presidente si nos puede dar un acuerdo con el Ejecutivo de un plazo que nos permita nosotros también planificarnos para saber cuándo podemos acordar y lo que planteaba el diputado, no me cabe duda que va a haber todo tipo de disposición nuestra de poder llegar a acuerdos con los articulados que todavía están en discusión. Diputado Hernández. Gracias, presidente. La verdad de las cosas es que no me cabe la menor duda que el Senado tiene la misma inspiración que la Cámara de Diputados. En eso puedo dar prueba de que ha sido así hasta el momento y no habría motivo por el cual, digamos, pensar que a futuro puede cambiar. Lo que sí me quisiera preguntar, presidente, es si la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería quisiera tener una opinión de ellos respecto a cuál es la posición que tienen ellos, cómo ven su accionar. Si es la defensa de los tratados de libre comercio, es la defensa de la Organización Mundial de Comercio o es el equilibrio que tiene que tener cualquier política pública y que fundamentalmente se debe a defender los intereses de Chile, más que los intereses internacionales. Es por eso que me gustaría saber cuál es la disposición, porque de alguna manera se soslaya a través de las opiniones del Ejecutivo que más parece una defensa de la empresa que una defensa de los productores y de los consumidores chilenos. Y es esa la duda razonable que uno va teniendo al escuchar estos planteamientos. Uno pensaría que ustedes venían a exponer cuáles justamente eran las observaciones que plantearon los otros países, porque esto se planteó, yo creo que llevamos más de 6 meses, por lo tanto todos los plazos en teoría deberían estar absolutamente asumidos y cumplidos. Nosotros hemos dado muestra, presidente, de también ser condescendiente con las posturas del Ejecutivo en el sentido de haber accedido a muchas situaciones que era un proyecto mucho más profundo al que nosotros habíamos planteado y hemos accedido a varias de sus solicitudes. Entonces, llegar a esta instancia y que el Ejecutivo nuevamente pareciera ser como una barrera de lo que nosotros estamos proponiendo como una política pública que ni siquiera beneficia a los agricultores chilenos, beneficia al consumidor chileno. Pero por otro lado, parece ser que no se quiere, digamos, actuar con la misma vara a los productos internacionales como el producto nacional. Y cuando eso ocurre, es evidente que nosotros sentimos que, de alguna forma, el Ejecutivo no está con la política que nosotros estamos desarrollando. Y eso es particularmente grave en la postura que yo estoy, porque soy parte de políticos que actúan en favor del Ejecutivo. Y en esta materia particularmente me llama mucho la atención esas diferencias, porque como si fuera una lucha vicentina que estamos aquí nosotros tratando de que la mayor información llegue a los consumidores y parece ser que por parte del Ejecutivo lo único que son barreras. Entonces quisiera tener esa opinión. Y sugerir, señor presidente, que mientras el Ejecutivo no plantee las discusiones o los condicionantes o las observaciones que quiera plantear, nosotros no deberíamos seguir discutiendo este proyecto hasta la próxima semana cuando ellos vengan preparados. Sugiero como moción. Diputado Sauerbaum. Sí, gracias, presidente. Bueno, la verdad que a mí me asombra un poco que en esta primera sesión donde se suponía íbamos a avanzar la Direcon, partiendo la comisión mixta, considerando que no tenemos ninguna intención de afectar, ¿cierto?, nuestros acuerdos comerciales con los países vecinos.
y también con quienes hoy día están siendo los mayores exportadores de productos lácteos hacia nuestro país. Solo para dar un dato respecto justamente a esto, el 40% del queso que estamos comiendo hoy día es importado y casi todo viene como queso Gouda, y lo menciono en particular por la denuncia que ha hecho un canal de televisión hace unos días, escandalosa. Nuestros consumidores están comiendo aceite de palma en vez de queso, y este proyecto se trata de eso, básicamente, de que le digamos transparentemente qué se está consumiendo y también resaltando de alguna manera la producción limpia y sana que tienen nuestros propios agricultores y nuestros propios lecheros y gente del campo. Ahora, a mí también me gustaría saber si la Direcon tiene alguna responsabilidad respecto de estos hechos, porque nosotros hicimos justamente de este mismo queso que fue denunciado hace 2 meses ya, antes de que saliera la denuncia, hicimos una denuncia en la inspección, en el IPS, porque finalmente el Instituto de Salud Pública, justamente porque son ellos quienes velan la calidad de los alimentos en Chile. Entonces, aquí hay una cosa que se entremezcla, digamos. Nosotros somos un país abierto a la economía internacional y nosotros somos proclives a eso, pero evidentemente aquí hay un perjuicio al consumidor y de alguna manera también a nuestros agricultores cuando quienes consumen estos productos son finalmente nuestros propios niños. Ahora, también yo quisiera dejar claro que el hecho de que nosotros discutamos en este proyecto, por ejemplo, qué es lo que es la leche reconstituida, debiera llamarle la atención también a estos organismos internacionales, porque, por ejemplo, la leche reconstituida todos sabemos que es un término que se usa re poco a nivel internacional, más bien es casi una invención chilena. Entonces, tenemos que poner el foco justamente en cómo beneficiamos de alguna manera a nuestros consumidores, dándoles más información, sabiendo exactamente lo que están tomando sus niños, qué están comiendo, si los quesos, los yogur todos los fluidos, lo que sea cierto derivado de la leche sea de buena calidad o está simplemente comiendo sucedáneos, como ha sucedido hace unos días en esa denuncia de los quesos hechos con aceite de palma. Yo creo que, presidente, yo de verdad siento que debiéramos empezar a votar lo que ya tenemos acordado, y si el Gobierno no ha llegado con las observaciones, esta comisión no se puede seguir retrasando. Creo yo, la próxima semana, presidente, es distrital. ¿Vamos a sesionar o no vamos a sesionar? Entonces vamos a seguir dilatando la discusión y yo creo que si es necesario que esta misma semana el Gobierno le demos un plazo para que entregue sus observaciones y esta misma semana sesionemos para ir avanzando, sería lo mejor. Gracias, presidente. Senador Castro. Gracias, presidente. Yo hace mucho tiempo, cuando llegué a este cargo de senador, he dicho que la forma de legislar de nuestro país está obsoleta. Y la verdad que hoy día nos damos cuenta de que aquí hay una razón para reafirmar eso, porque no puede ser que la Cancillería, sabiendo que hay un proyecto que se está discutiendo, que no avise o no pida, oye, por favor, espérense un poco, no lo sigan discutiendo porque vienen algunas indicaciones de la OMSD. Entonces, hace perder tiempo a parlamentarios que están trabajando en esto. Entonces, yo creo que es la forma que tenemos de legislar es la que nosotros a mí no me cuadra. Creo que esta forma de legislar debemos cambiarla, debemos ser capaces de que alguien la debe cambiar. Aquí no sé si es el Ejecutivo, o sea, las propias... la Cámara de Diputados, con el Senado se pongan de acuerdo y vean la forma de cambiar esta forma de legislar, porque de esta forma no vamos a avanzar. Y la gente, ¿qué es lo que nos critica? Que no se avanza, que los proyectos de ley no funcionan, que este tema es lento. Y es lento porque la verdad que las cosas no se hacen organizadas, presidente. Yo veo acá que aquí hay una falta de organización, porque no me cae ninguna duda que la senadora con la gente de los diputados estuvieron trabajando y al final nos damos cuenta hoy día que ese trabajo es nulo, o sea, no sirve, mientras no nos den las indicaciones que hacen los organismos internacionales. Y creo que ese es un tema que me parece a mí que debemos ser capaces de ponernos de acuerdo para no perder tiempo, porque el tiempo es valioso y creo que hay leyes que son importantes. Y esta es una pequeña ley. A mí me imagino lo que viene más adelante con todos estos tratados que estamos firmando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si no tenemos una mirada o un visto bueno
para poder avanzar en la legislación estamos gastando tiempo sin llegar a ningún resultado, y creo que eso es negativo, y por eso que nos comimos todas las críticas de la gente. Si la gente nos critica porque las cosas no las hacemos como se deben hacer, andamos prácticamente como artesanales tratando de urdir una ley para poder sacar y para poder salvar a lo mejor a una actividad económica que para nuestro país es importante. Yo creo que la lechería en nuestro país es importante. Todos sabemos que la mayor cantidad de productos de origen lechero llegan de otros países y nuestra industria está cada día peor. Entonces, creo que la culpa, la verdad que somos culpables de no ser capaces de tener un orden de legislar para hacer las cosas bien y hacer las cosas, llamemos, como la gente lo pide, hacer una buena legislación. Eso, presidente. Gracias, presidente. Me ha correspondido circunstancialmente reemplazar a la diputada Alejandra Sepúlveda. No obstante, creo que hoy día aparecen algunos conceptos que van a permear y atravesar el trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado muy distinto, muy diferente quizás como lo veníamos haciendo con la contundencia. Este tiene que ver con un concepto que hoy día debe aparecer de los gobiernos y del Parlamento, y eso tiene que ver con que se note que cuando se legisla, y eso está esperando la ciudadanía, haya defensa del usuario, defensa del consumidor. Hay una situación ocurrida en Osorno, una situación ocurrida en la región que yo represento, que es Antofagasta, que tiene que ver con estudios de polimetales, donde aparecen, por ejemplo, contaminaciones de arsénico, y vamos con Tocopilla, y vamos con Calama, y en general, hoy día me parece que si se sigue con una metodología que sin duda no se ordena, pero hoy día es el énfasis y la forma como el ciudadano se da cuenta si el legislador, el senador o el diputado, efectivamente en sus conceptos y en su forma de proceder, aparece en defensa del que está pagando finalmente. Chile es un país reconocido, ordenado, serio, que respeta sus tratados. Nadie quiere estar fuera de aquello. No obstante, hoy debemos construir una forma distinta de legislar. Y eso pasa por una actitud que hoy día me parece que los tiene muy complicados después de la situación ocurrida con la sanitaria. Pero esto atraviesa todo orden de cosas. Entonces, ojo con la forma en cómo nos expresamos o qué manifestamos, porque tiene que notarse, no solo tiene que aparecer en la ley, claramente cuando se escribe una palabra y se regula, se modifica, se mejoran marcos regulatorios, se está pensando en el usuario, y el consumidor, el ciudadano, la ciudadanía, el que financia finalmente cada uno de estos que estamos haciendo. Gracias, presidente. Sí, yo creo recoger el sentido de la comisión, que la verdad es que llama la atención que el gobierno no nos haya hecho llegar con antelación estas observaciones, porque nosotros, a requerimiento del Ministerio de Agricultura, en el Senado, solicitamos que se iniciara esta consulta con los demás países que hace varios meses sí, que tienen acuerdos de libre comercio con Chile y con la Organización Mundial de Comercio en particular, que es lo que corresponde. Y esperamos tener a la vista esos antecedentes. Hoy día nos llama la atención que hay observaciones y por tanto necesitamos conocerlas para efectos de analizar su incorporación al proyecto de ley. Entonces nos habría gustado tener una actitud más diligente, por decirlo de alguna manera, por parte del Ejecutivo, porque la semana pasada, la antepasada, constituimos la comisión en la cual se iba a trabajar por un texto de acuerdo, y lo habríamos tenido a la vista porque existe la mejor disposición obviamente de incorporarlo. El problema es que esto dilata el debate. Entonces tenemos dos alternativas. Una, avanzar en aquello donde tenemos acuerdos y el gobierno puede hacer su observación en forma inmediata en caso que haya alguna observación planteada por otros países que deba ser considerada, o darnos el plazo hasta la próxima sesión, que ya va a ser a la vuelta de la semana regional, y ahí resolver, pero con un plazo fatal para el Ejecutivo. O sea, si no tenemos a la vista esas observaciones a tiempo, nosotros vamos a seguir. No vamos a dilatar la tramitación del proyecto. Ahí el diputado Hernández efectivamente lo ha dicho, el diputado Flores también, en términos de que este es un proyecto muy sentido. En el Senado también el proyecto que presentó la senadora Aravena. Entonces, queremos ir avanzando. Entonces tenemos dos alternativas, y yo lo someto a consideración de la comisión. Una, reitero, es decididamente empezar a ver el texto, y si el gobierno tiene una observación que la haga de manera inmediata. Y la segunda alternativa es dejar hasta aquí la discusión en la sesión de hoy, esperar a la sesión a la vuelta de la semana regional, y ahí lisa y llanamente empezar a votar el proyecto, y si el gobierno no hace las observaciones dentro del plazo, lamentablemente no vamos a poder considerar su punto de vista,
porque no podemos estar dilatando este debate. Diputado Flores me lleva la palabra y después la senadora Aravena. Presidente, estoy de acuerdo con su planteamiento. No obstante, yo quiero dejar aquí sentado un punto. Y es que en la Cámara de Diputados este proyecto lo aprobamos, si mal no recuerdo, entre octubre y noviembre del 2017. 18. Perdón. 18. Anterior. Bueno, en todo caso llevamos un año y algo en esta vuelta y hubo consultas de todo tipo, incluyendo las que ahora se han argumentado. Hubo consultas hechas por las embajadas con las cuales nosotros tenemos tratado de libre comercio y además intercambio con productos lácteos. Hubo consultas a los organismos internacionales, eso fue hace más de un año. Entonces, hoy día yo no sé qué es lo que cambia. Y en esto, presidente, yo quiero centrar aquí un punto entendiendo de que voy a aceptar su propuesta dentro de las alternativas que dio, de que le demos una semana de plazo al Ejecutivo para que responda y votamos. ¿Por qué esto, presidente? Porque esto es como la necesidad de aplicar una vacuna en medio de un brote con alta mortalidad. Vamos a llevarlo a términos campestres. ¿Por qué digo esto? Porque si no aplicamos esta vacuna, lo que vamos a seguir teniendo son cadáveres en cada una de las regiones donde todavía se produce leche en Chile. Cada día que pasa hay una lechería que cierra. La senadora sabe perfectamente que su región ya más del 70% de las lecherías han cerrado porque no son capaces de resistir las importaciones sin control y lo que hoy día permite la norma, que significa que puedo tener yo en un envase de leche un 95% de leche en polvo reconstituida y la saneo con un 5% de leche extraída de los campos, que era un 10, un 20, hoy día ya vamos ya como en el 60 y tantos %. Entonces, presidente, esto urge. No podemos darle más largona. Entonces, yo lo que no logro entender, presidente, es que no estamos nosotros promoviendo un proyecto que enfrente la posibilidad de impedir las importaciones. ¿Sabe lo que estamos haciendo, presidente? Entregándole información al consumidor, al ciudadano de este país. Solo eso, para que el ciudadano pueda tomar libremente una decisión de decir, yo prefiero esto, prefiero lo otro, quiero leche natural o quiero leche combinada con cualquier cosa. Es solo información, presidente. No hay ninguna cortapisa a nada. Solamente queremos que el ciudadano defina. Y si el ciudadano quiere defender la producción nacional comprando un producto nacional, está en todo su derecho. Si no hacemos eso, si seguimos teniendo definiciones confusas, lo que vamos a hacer es obligar al consumidor a consumir algo que probablemente no lo consumiría si dijera en la etiqueta de qué se trata. Gracias, presidente. Un minuto antes de dar la palabra a la senadora Aravena. La información formal que nosotros tenemos es que el 24 de mayo del 2018, o sea, hace más de un año, a través de la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio, el Ministerio de Agricultura hizo las consultas respecto a este proyecto de ley. O sea, ha pasado más de un año. Y la consulta respecto del proyecto del Senado fue a contar del 31 de agosto del 2018. Ya estamos hablando de casi un año. Pero está claro que los 60 días están vencidos y, por tanto, las observaciones fueron recibidas hace por lo menos 7 u 8 meses. Y nosotros no hemos tenido a la vista ninguna de esas observaciones. Nos habría gustado que nos la hubieran hecho llegar, porque siempre existió la disponibilidad de incorporarla, considerarla. Y, como ha dicho el diputado Flores, además, este es un proyecto que lo que hace es informar, no prohíbe la comercialización de la leche extranjera, pero sí se establece ciertos criterios básicos de observación. Senadora Aravena. Sí, yo no voy a repetir lo que muy bien me han antecedido, solamente cuando hice la consulta, efectivamente, qué lástima no haber tenido estas observaciones a tiempo, porque para nosotros, efectivamente, cada vez que vemos un aviso en televisión como el del queso, que no es queso al final del día, nos duele el alma el que no podamos avanzar en este proyecto que justamente va en esa dirección, y esperamos que la miel y un montón de otros productos agrícolas hoy día puedan tener un nivel de trazabilidad y un nivel de información al consumidor que permita saber lo que están gastando, porque además hoy día con los ingresos, sobre todo para la clase media baja, es muy difícil comprar un litro de leche. Entonces, al menos que ese litro sea leche y no cualquier cosa, y que eso no me cabe duda que va a significar un cambio en los precios también, y es legítimo que así sea, porque no da lo mismo un litro de leche fresca o un litro de leche real producida en el país, o que al menos llegue en forma líquida a una leche en polvo. Pero yo quisiera plantear que a mí se me ha dado la misión
de coordinarme con los equipos jurídicos y por lo tanto yo me pongo a disposición esta semana para hacer un espacio de tiempo y revisar con los equipos los 4 o 5 puntos que están digamos, en diferencia, de tal manera de poder llegar a acuerdo esta semana y nosotros dar cumplimiento antes de la semana distrital de poder presentarles nuevamente una redacción que deje sin color amarillo ninguna cosa, de tal manera que cuando lleguen las observaciones del Ejecutivo en una semana más, nosotros al menos estemos alineados. Porque lo que más urge es sacar este proyecto pronto, que sea de calidad, pero que sea también algo que permita dar solución a las pocas, digamos, lesterías que hoy día todavía existen en nuestro país, pero por sobre todo darle transparencia al mercado y principalmente transparencia a los consumidores, que además la mayoría son dueñas de casa, que tienen obligadamente que comprar leche porque es parte importante y no hay nada que la cambie, que es el tema de los niños, la infancia y los adultos mayores. Entonces, en ese sentido, por lo menos nosotros nos comprometemos desde el Senado a tratar de resolver estos pocos puntos que tenemos de divergencia, de tal manera que cuando llegue lo del Ejecutivo, nosotros ya al menos estemos ok. Eso son la palabra al diputado Hernández, antes de darle al Ejecutivo la palabra. En relación a lo que dice la senadora, me gustaría participar de esa reunión, porque en definitiva ahí deberíamos tomar también acuerdos de si se persisten algunas diferencias, de poder invitar a algunos especialistas de tal manera de que la próxima reunión podamos ir solucionando todo tipo de problemas. Está bien, lo coordina la senadora, que fije la hora y todos los integrantes de la comisión que quieran participar lo hagan. Y además, lo que ha dicho el diputado Saurón es clave, porque aquí se está vendiendo por leche o productos lácteos algo que no es. Y necesitamos una regulación en esa materia. Así que le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, yo en primer lugar quería, dado que varios distinguidos parlamentarios se han referido al tema de la participación de esta subsecretaría, yo quería señalar algunos elementos que me parece importante tenerlo a la vista. El rol fundamentalmente de la subsecretaría en un proyecto como este se enfoca fundamentalmente a los elementos que hice alusión en mi presentación, y efectivamente nosotros como subsecretaría, y de hecho lo dice el mismo acuerdo en cuestión, es la consagración y el cumplimiento del derecho que tienen todos los miembros a regular para perseguir objetivos legítimos, y no me cabe ninguna duda que en este proyecto de ley ese es el caso. Y ese ha sido el propósito y el tenor por el cual se ha dado cumplimiento a la norma de notificación en un proyecto como este. Y en ese sentido, manifestar y lamentar de alguna manera el problema o el retardo que puede haberse generado a partir de la situación actual respecto a este proyecto en particular. Nosotros, todos los comentarios que recibimos, y este es el rol que tenemos como subsecretaría, es transmitirlos al Ministerio patrocinador del proyecto. Ese es el rol que cumplimos como subsecretaría. Nosotros enviamos el proyecto de ley a la OMC, se notifica, y una vez que comienzan a llegar los comentarios de los distintos miembros, estos se transmiten, según sea el caso, al ministerio que está a cargo o que patrocina el proyecto en cuestión. Por lo tanto, en ese sentido yo quisiera aclarar cualquiera situación que pueda haber con respecto al rol de Direcon y ahora la subsecretaría. De hecho, el actual director de Direcon, ahora actual subsecretario, estuvo presente durante el segundo trámite de la tramitación de este proyecto y comprometió, ¿no es cierto?, el apoyo y el trabajo de esta subsecretaría para efectos de hacer que este proceso de tramitación sea lo más rápido posible, respecto a lo cual nos cabe a nosotros como ente que fundamentalmente está enfocado en estos aspectos de este proyecto. Pero tomando lo que usted acaba de señalar, presidente, por supuesto nosotros, todos los comentarios que llegaron se encuentran en poder del Ministerio patrocinador de este proyecto para hacérselos llegar lo antes posible a esta comisión y que sea, ¿no es cierto?, un insumo que pueda servir de base como para ya entrar en la fase definitiva de la tramitación de este proyecto para que ustedes finalmente lo puedan, ¿no es cierto?, comenzar a votar. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Añado más. Dentro de las observaciones o de los comentarios que ustedes nos han pedido a este proyecto, lo que nosotros también podemos hacer al margen de las observaciones propiamente tales es tomar la última versión consolidada que ustedes nos hicieron llegar
para conectar cada una de esas propuestas con las respectivas observaciones que los países consultados de la OMC hicieron durante el proceso de consulta, de manera que el comparado, por llamarlo de alguna forma, sea lo más completo posible. Una pregunta al asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, porque usted planteó que podrían haber materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. ¿Qué materia podría ser de iniciativa exclusiva de este proyecto de ley en particular? Fundamentalmente algunas materias que tengan que ver con aspectos relacionados con fiscalización, pero como le digo, presidente, lo podemos revisar a partir de la última versión que los asesores de los parlamentarios nos han hecho llegar y lo que yo acabo de mencionar en ese sentido es solamente un supuesto. Puede que no sea necesario recurrir a esa alternativa, lo cual, por cierto, ayudaría a que el trámite del proyecto fuera más fluido todavía. Gracias. Hay una referencia a la autoridad sanitaria. ¿Pero eso es el texto vigente o el texto nuevo? Es de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados, perfecto. Ya. Bueno, acordemos lo siguiente. Le damos al Gobierno el plazo hasta, como máximo, nosotros vamos a citar a sesión de 10 a 11, el lunes la vuelta de... 5 de agosto, para que anoten los diputados, los senadores, 5 de agosto de 10 a 11 de la mañana, 10 a 11 de la mañana. Ahí debería, en lo posible, ya existir un texto de acuerdo entre senadores y diputados sobre la base de las diferencias que ya son bastante acotadas, aunque no irrelevantes. Sí. Y el Gobierno ya tiene, además, el proyecto porque la senadora Aravena se lo presentó la semana pasada. Y el Gobierno, días se lo enviamos. Ayer, bueno. Entonces el Gobierno debería ya tiene el documento. Debería hacer observaciones a ese texto. Y la senadora Aravena va a coordinar, y el diputado Hernández y los demás diputados que se participan en este trabajo para ir avanzando, que fue lo que habíamos acordado en la primera sesión. ¿Sí? ¿Andrés Meneses? Solo 2 consultas más en relación con este tema. La primera es, ¿debemos entender como Ejecutivo que la versión que recibimos ayer está completamente concordada entre senadores y diputados o todavía hay algunos puntos pendientes entre ambas corporaciones en relación a ese proyecto? Y la segunda pregunta, perdón, senadora, por su intermedio, presidente, es si van a haber reuniones de carácter técnico o legislativo para tratar de concordar o limar o resolver aquellas posibles diferencias que todavía puedan subsistir entre ambas cámaras, si el Ejecutivo puede también asistir a dichas reuniones para colaborar en lo que sea posible. Senadora Aravena. Yo sugeriría que nos reuniéramos nosotros primero y cuando efectivamente tengamos ajustados los 4 puntos, creo que son, entre nosotros, y estoy segura lleguemos a acuerdo, ahí, dado que ya va a estar ok el texto, ahí no me cabe, yo te iba a sugerir lo mismo, presidente, que justamente el equipo jurídico que ya va a tener más o menos saldado el tema pueda reunirse inmediatamente con ustedes y no estemos esperando las observaciones de ustedes y más bien estas 2 semanas sirvan para un trabajo conjunto y que logremos votar en la próxima sesión y sacar el proyecto. Y no esperar, porque si no, si recién recibimos las observaciones del Ejecutivo en 2 semanas más, vamos a tener que esperar otra semana recién para votar. Yo creo que en estas 2 semanas tenemos que, por un lado, ajustar nuestras diferencias y, por otro lado, con el Ejecutivo incorporado al equipo de asesores. Esa es mi opinión. Presidente, estando de acuerdo con lo que plantea la senadora, yo propongo que, como es distrital, para ambas cámaras, pudiésemos reunirnos en la zona lechera. Está el diputado Hernández en el sur, el diputado Sauer un poquito más al norte, usted está en Temuco, o nos reunimos en Temuco, o yo los invito cordialmente a Valdivia. En fin. La zona primordialmente lechera, perdona, Valdivia. Es Osorno. Como usted quiera, pero estamos al lado, porque la verdad, yo presiento, presidente, que no vamos a tener ningún problema de encontrar acuerdo entre el Senado y la Cámara. Si el problema lo tenemos con el Ministerio de Agricultura, básicamente. Por lo tanto, primero lleguemos a un acuerdo nosotros y luego conversamos con el Ministerio de Agricultura, porque claramente Direcón es un asesor técnico de lo que el Ministerio de Agricultura hoy día está pretendiendo. Entonces, yo propongo eso, presidente, por su intermedio a la senadora. Diputado Hernández y después el diputado Sauer. Nosotros en nuestra definición, nosotros veíamos el tema de la leche en general e hicimos una diferencia con el producto queso, porque el producto queso es uno de los que más incide en esta distorsión que se provoca al consumidor y afecta fundamentalmente a los productores. Y se cambió por técnica legislativa a productos lácteos.
y eso viene a redefinir todos los productos lácteos. Y ahí yo tengo una diferencia, y eso dentro de lo quedó como acuerdo que se eliminara y se traspasara a productos lácteos. Porque dentro de la discusión, presidente, que se generó en la Cámara de Diputados, nosotros hicimos ver que había que instalar una bandera. Incluso habíamos puesto el tamaño de la bandera. Y entre lo que está proponiendo acá, se está proponiendo es que quede fruto de un reglamento. Normalmente el reglamento puede ser poco cariñoso con el tema. Entonces, hay una serie de técnicas que yo creo que hay que afinar un poco. Muchas gracias. Vamos a prórroga por 2 minutos para que... No, sí, presidente, solamente decirle que si estamos en semana distrital la próxima semana, eso no impide que el Ejecutivo nos mande un mail con sus observaciones y nosotros se las podremos intercambiar, pero ganemos tiempo, si no podemos esperar 2 semanas más. Entonces, yo le pido que le pongamos una fecha al Ejecutivo y para recibir estas observaciones y las vamos pimponeando entre nosotros mismos. Hay tanto método, lo hacemos en un WhatsApp, como sea, pero la cosa es que podamos llegar después de la semana distrital a votar. Bueno, está claro la coordinación. Se ha planteado aquí la posibilidad de que en algún momento volvemos a sesionar en alguna de las regiones lecheras. No sé si tiene esa tradición en la Cámara, pero en el Senado esta comisión ha inaugurado la tradición de sesionar en regiones. Y por tanto, sí, porque hicimos en Magallanes, estuvimos. Si fuimos a Magallanes, como no, pero Osorno. Ahora, no sé si nos vamos a poner de acuerdo entre Temuco, Valdivia y Osorno, pero... Valdivia es lo ideal, porque estamos a mitad de camino. Pero no sé si Osorno le dará el acuerdo, no. Pero hablando de serio, pero eso lo vamos a evaluar después. Bueno, entonces, el acuerdo es que votaríamos en la sesión a la vuelta de la semana distrital. Me corrigen, o regional, me corrigen que la sesión sería de 11 a 12. De 11 a 12, el mismo horario, no, yo lo había adelantado 1 hora, de 11 a 12. ¿Habría acuerdo? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.